Déjenme nada más mostrarles rápidamente qué es lo que vamos a hacer, muchachos, en el transcurso de esta semana. Ok, todo eso se los voy a proporcionar. No tienen que hacer apuntes ahorita, pero básicamente eso es lo que vamos a estar cubriendo a través de esta semana con respecto a los objetivos y lo que queremos hacer. Vamos a basarlo obviamente en la cuestión histórica, estoy ahí en la parte de arriba, en la cuestión histórica, en la cuestión de la interpretación teológica y obviamente las aplicaciones. Entonces, el trasfondo de ello, vamos a hablar obviamente y tratar de indagar, es un exégesis, versículo por versículo, ver lo que la palabra de Dios dice y después viene la aplicación a ello. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a través de la semana. Hicimos un bosquejo, que ese es el bosquejo precisamente del libro de texto. Entonces, realmente esta semana, y no sé si eso les alienta o no, pero no van a escuchar ninguna idea propia. Realmente, simplemente vengo a compartirles lo que hemos aprendido. ¿Sí me explico? Entonces, por eso el bosquejo que encuentran ahí es simplemente observen los pasajes. Ahí están los pasajes de la Biblia y están bosquejados desde la superioridad del Hijo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre el pacto de Moisés, sobre el sacerdocio arónico, sobre los judíos incrédulos, judíos creyentes, sobre los judíos incrédulos, sobre los procedimientos del pacto de Moisés y finalizaremos con la superioridad de Cristo apoyada y revelada a través de los creyentes. Ese es el bosquejo y es lo que vamos a cubrir esta semana. Y se los pongo de esta manera porque ahorita hay una razón por qué están esos pasajes desglosados como están ahí. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de eso en un momento. La otra cosa que quiero comentarles, déjenme ver aquí si puedo bajar esto. Ok, aquí está. Esta es la cosa de que obviamente yo ya vengo tarde, este día ya vengo tarde, así es que yo me voy a arrancar y los voy a bombardear de información. Así es que mi invitación es que así, sin misericordia y sin compasión, deténganme. Si algo es cuestionado, algo es diferente, algo no queda en claro. Como son traducciones del inglés, yo no traduje los comentarios, así es que sí he descubierto algunas traducciones que están así como que, no estoy seguro que debió de haber sido así. ¿Sí me explico? Entonces, tengan un poquito de misericordia con el traductor, ¿ok? Porque no está escrito originalmente en el español esto que está aquí. Ok, déjenme llevarlo rápidamente al libro de texto, espero que ahorita se los manden, o si ya lo tienen, sáquenlo ahí en sus tabletas o donde van a estar con eso. Pero básicamente este es nuestro libro de texto, es el comentario en Hebreos, del libro de Hebreos de Dr. Bob Buckley. Y lo que quiero que vean nada más es cómo va a desglosar todo esto. Tengo unas notas que puse aquí para compartirlas con ustedes también. Este documento se los acabo de mandar y espero que lo puedan recibir todos, muchachos, pero se titula Aprendiendo nuestra fe, basado en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Así a grosso modo, alguien dígame qué trata de Deuteronomio 6. ¿Escucha, oh Israel? ¿Sí? ¿Qué es el contexto? ¿Cuándo se dice eso? ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Sí? Y es el libro de Deuteronomio. Entonces, estamos hablando que ya está en el caso de Moisés. Creemos que ya está al final de su jornada, ¿verdad? Ok, el contexto de esto nada más quiero que lo lleven a pensar en el libro de Hebreos o en la Biblia en su totalidad. Es de que está hablando acerca de la contextualización de cómo es que aprendieron ellos y aprendimos nuestra fe. Ya les di un poquito de mi contexto. Nacido en Ciudad Mante, 17 años, paso a Estados Unidos, descubro un mundo completamente diferente. Obviamente estoy hablando de hace muchos años de ello atrás y ha sido un proceso donde el Señor ha ido moldeando, cambiando. Personas como Dr. Bob Buckley han influido en mi vida para cambiar ello. Ha habido un proceso de cómo he aprendido yo la cuestión de la fe. ¿Sí me explico? Todos tenemos ese peregrinar. Entonces, a la luz de la Biblia, Deuteronomio 6 es una de las mejores maneras de ejemplificar esto. ¿Por qué? Porque la manera en que Moisés va a hablar al pueblo de Israel es una de las maneras en las cuales está ilustrando, y déjenme ponérselo aquí porque voy a tratar de mover esto rapidito por la cuestión del tiempo. Ok, Deuteronomio 6 otra vez simplemente es la cuestión de Moisés hablando al pueblo de Israel, hablando acerca de, esa es la generación que nació en el desierto, ¿no es cierto? Son los hijos de los que salieron de Egipto. Entonces, traduzcan eso en sus mentes en el contexto donde esta generación son nacidos en un contexto completamente diferente al de sus padres. Es obvio que tienen la educación de sus padres, la influencia de sus padres, pero Moisés, sabiendo que están por entrar a la tierra prometida, tiene que darles un curso de una semana, tal vez más corto de una semana, intensivo, en cuestión de membresía a hacer a la tierra prometida. No sé si sus iglesias tienen clases de membresías, pero es un curso así nada más rapidito. Entonces, si alguien puede leerlo en voz alta, esos versículos del 6 al 9, así nada más rapidito para que lo escuchemos todos. Lo tengo en el PowerPoint, pero otra vez ya no quiero estar moviendo, quitando, porque voy a el tiempo. Estas palabras que hoy te mando, incúlcalas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una señal. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Ven la metodología de cómo deben de aprender la palabra de Dios? Es básicamente oral, ¿no es cierto? En el 2014 estuve en Etiopía, en Addis Ababa, que es la capital de Etiopía. Hicimos algunos viajes alrededor de la ciudad. Salimos a las comunidades rurales ahí en África. Y por primera vez me tocó verlo después de muchos años de vida y de estudiar la Biblia. Me tocó atestiguar el contexto de cómo fue escrita la Biblia. La Biblia fue escrita en un contexto de comunidad, de pluralidad, no de singularidad. Entonces, cuando escuchamos este mensaje, observen que el discipulado, el evangelismo, es algo comunitario. ¿Sí captamos eso? Entonces, nosotros acá en el occidente, nosotros que estamos en el siglo XXI, típicamente pensamos muy individualistas. ¿Me explico? Entonces, ese es un contexto que tenemos que hacer un esfuerzo y salir de nuestros lentes culturales para entender que esta gente, como aprendieron la fe, la aprendieron en comunidad. Y digo de África porque en África me tocó ver comunidades donde literalmente la subsistencia de ellos depende de unos de otros. En esas comunidades no existe la cosa de que ya mayoría de edad y se van y hacen su vida, o que tienen que salir, o que se casan y harían otro costal. Allá se mueven por clanes. Así como se mueve. Entonces están los niños, los papás de los niños, y luego están todos los tíos y los hermanos, están los abuelos de los niños, y así se mueven, así trabajan, así viven. Entonces, piensen en el contexto en cómo es que ellos están viviendo esa experiencia en Deuteronomio. Hay un proceso en cómo aprendieron la fe. Ese proceso va a influenciar, va a traer una influencia grande en cómo entienden o procesan quién es Dios. Algunos ejemplos que tienen que ver con ello, porque cuando pensamos en el libro de Hebreos, que vamos a entrar en un momento, quiero que piensen que hay un proceso en el cual, ya lo perdí, hay un proceso en el cual observen que para entablar una conversación con alguien y llegar al punto en el cual podamos compartir la palabra de Dios, requiere que entendamos que la gente procesa la Biblia o Dios mismo un poco diferente. Entonces, una de las cosas obviamente es que el proceso puede ser un poco diferente, la meta es solamente una. Sí, eso no puede cambiar, que es la persona de Jesucristo. Pero cómo llegamos y cómo se hace presente, eso cambia de contexto a contexto. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que ver es la explicación. La explicación tiene que ver con las evidencias. Iniciamos con las cosas que son tangibles, que son inmovibles. En este caso, el ejemplo que usa el ejercicio es la resurrección de Jesús. Y esos pasajes, que no vamos a tener tiempo de leerlos, pero ustedes los leen más adelante, son las evidencias de que nos habla de que Cristo resucitó, de que hay una resurrección. No es una resucitación, es una resurrección. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Entre ambas. La resucitación que no murió. Sí murió, pero ok, tal vez, pero puede ser una resucitación. Para que tú vuelvas a la vida, es la resucitación. Y la resurrección como algo. Y en este caso, tiene razón, además en este caso Dios, hasta de esta manera el Espíritu auxilia a Cristo y es el que le da la vida otra vez. Entonces, tiene razón lo que están diciendo, pero en el caso de la resucitación, el componente más importante es que vuelve a la vida con el mismo cuerpo con el cual murió. Lázaro es el ejemplo perfecto. Ahora, en el caso de Lázaro, ¿cuántos días muerto? 4 días, porque en la cultura judía se creía que hasta el tercer día el espíritu andaba literalmente sobre esa tumba. Entonces Jesús intencionalmente va a esperarse para que no haya ninguna tela de duda de que cuando Lázaro salga, la resucitación de Lázaro fue obra de ¿quién? Solo y exclusivamente de Cristo. No hay tela de duda. ¿Qué es el punto aquí? El punto es de que cuando hablamos de la resurrección de Jesús, esos pasajes de Marcos 15, 16, Mateo 28, nos hablan acerca de un Cristo no en resucitación, sino en resurrección. Entonces, en la resucitación encontramos que la persona regresa a la vida, sí muere, la persona muere, regresa a la vida, pero regresa con el mismo cuerpo. ¿Qué implica ello? Que Lázaro, ¿cuántos funerales tuvo? 2 funerales, ¿sí? Imagínense, mala onda esos 2 funerales. Pero bueno, el café ha estado bueno en ese funeral, que volvieron a tomar café otra vez. En el caso de la resurrección, ¿qué es la diferencia a la resucitación? Va a ser otro cuerpo. Un cuerpo, en el caso obviamente de Cristo, glorificado. Esto no es un tema para entrar en detalle con respecto a vida después de la vida, pero nos damos cuenta que cualquiera que sea ese cuerpo es físico, porque Cristo va a comer. Es un cuerpo en el cual va a traspasar, ¿qué cosa? Paredes. ¿Recuerdan eso? Entonces, no sabemos detalles. Yo creo que la palabra de Dios
es intencional en no darnos los detalles que nos gustaría saber a nosotros, pero en este caso, el componente de una resurrección es simplemente que el cuerpo es glorificado. Glorificado en el sentido de que es un cuerpo diseñado ¿para qué cosa? ¿A dónde va la persona? Al cielo. Entonces, así como este cuerpo que tenemos ha diseñado para este mundo, aparentemente la de resurrección, que es lo que estamos viendo aquí, tenemos que entrar en la conversación que en el evangelismo y aún en la predicación, si estamos predicando semana tras semana, es que entramos a la palabra de Dios sin asumir que la gente aprende la fe o su fe o confiar en Dios o la persona de Dios de la manera en que yo lo aprendo. No sé si eso estuvo claro. En otras palabras, eso es mi punto, de que como predicador, como pastor, yo nunca asumo con mi audiencia domingo tras domingo, y esto probablemente no lo voy a decir en mi iglesia porque va a sonar un poquito ofensivo con la audiencia que es la iglesia, pero el hecho de que la iglesia tenga 106 años de vida, eso no me dice absolutamente nada con respecto a que yo asuma que la gente va a aprender la Biblia como yo la aprendo. Entonces, como iniciamos la exposición de la palabra de Dios, y en este caso al irnos al libro de Hebreos, es que tenemos que considerar cómo es que la persona que escribió Hebreos y la audiencia a la que esta persona le escribió, tenemos que considerar y tenemos que aprender cómo es que ellos, tanto esta persona como este grupo de personas, cómo es que ellos aprendieron su fe en Dios. ¿Me explico? Porque ya descubrimos en Deuteronomio 6 que en ese tiempo, en esa cultura, en ese contexto, Moisés da instrucciones de cómo deben de evangelizar, discipular, crear una perspectiva de la vida a través de este concepto del judaísmo, de la cultura hebrea o del monoteísmo. Se explicó que es algo completamente nuevo para ellos en este tiempo. Y otra vez, es una cultura, es una generación que están por entrar ¿a dónde? A la tierra, la cual le caracteriza ¿qué? Un montón de gente y un montón de religiones y filosofías. Entonces Moisés está asegurando que dice, conforme ustedes entran a poseer la tierra, una de las cosas que obviamente van a desobedecer y lo van a hacer es que no se vayan a corromper, no se mezclen, no caigan en la idolatría. ¿Por qué? Porque hay una manera en la cual procesamos esta experiencia con Dios. Entonces, iniciamos con las cosas que son factibles. En la predicación, en la enseñanza, mi recomendación es de que busquemos lo que es un punto común. Ahora, y esta no es una clase de predicación, pero ya que estamos aquí y me dieron el micrófono, voy a mencionarlo. Además es por el mismo precio. Y no cobramos extra por eso, no cobramos extra por eso. En la cuestión de la predicación, otra vez, hablando de lo que es factible, es obvio que no voy a pedir disculpas por lo que la Biblia dice, pero no voy a asumir que la gente cree que la Biblia es veraz. ¿Sí captamos eso? No voy a asumir que mi audiencia cree que la Biblia... inclusive, hasta cierta manera puede ser un poco ofensivo que yo me pare enfrente y asuma que porque estamos en una iglesia, en un culto, la gente automáticamente cree que la Biblia es la única verdad sobre la faz de la tierra. La mayoría de la gente no se opone a la Biblia, simplemente que lo ven como una entre muchas opciones. O, aquí está la clásica, que es típicamente la razón por qué se escriben el Nuevo Testamento, o en particular las epístolas, es porque hoy en día la gente, y estoy hablando de cristianos, ¿sí me explico? De cristianos, no estoy hablando de la gente sin Cristo, cristianos, otra vez pensando en Moisés, hablando al pueblo que supuestamente era el pueblo de Dios, pero la mayor parte del tiempo no se comportaban como el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Es el estira y afloja del pastorado, de la vida, del matrimonio, de la crianza de los hijos. Es esa lucha que la vamos a tener el resto de la vida. El punto aquí es de que muchas de las veces el reto no es tanto que no creemos lo que la Biblia dice, pero lo creemos siempre y cuando me dé el margen a yo agregarle un poquito de mi cosecha, un poquito de mi idiosincrasia, un poquito de mi experiencia personal, un poquito de lo que me dijo mi mamá, mi abuelita, el pastor previo o el matrimonio que tuve anteriormente. Entonces empezamos a mezclar la Biblia con culturas, filosofías, doctrinas y Facebook, y es un tutti frutti. Y al final, ¿sí me explico? Entonces, cuando uno tiene el privilegio de presentar el evangelio, predicar la palabra de Dios, o simplemente una conversación, no tiene que ser una clase o un sermón, pero una conversación con alguien, tenemos que empezar con cosas que son factibles, en las cuales, aquí es el punto, estos versículos que nos enseñan en Marcos y que nos enseñan en Mateo, son versículos que en un momento dado la evidencia de la resurrección, no resucitación, resurrección de Jesús, no requiere la Biblia para atestiguarla. Hay evidencias fuera de la Biblia para corroborar que hubo un hombre que resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Entonces, traduzcan eso en lo que van a predicar este fin de semana. Traduzcan esto en la manera en que están trabajando ustedes con jóvenes, con niños, con adultos, a donde el Señor los esté llevando o que estén haciendo. Busquen una manera en la cual puedan tomar el tema que están hablando, el pasaje que van a predicar, el sermón que están preparando, la clase que están haciendo y entremos en cuestiones en las cuales no requiera así luego el que la persona tenga que tener fe
en Dios o en la palabra de Dios. Denle a la persona la capacidad de que entremos en esta conversación de decir, ok, ¿cuáles son las evidencias de que el matrimonio del mismo sexo, aunque se legalice, no es matrimonio? ¿Sí? Ahora, eso yo lo puedo decir el domingo en la mañana, y es obvio que voy a ofender gente, pero yo tengo que buscar la manera de, antes de hablar de lo que es el matrimonio, irme a Génesis, irme a Efesios, o donde vaya a ir con la Biblia para hablar acerca de la perspectiva bíblica del matrimonio. Yo necesito tomar la conversación de tal manera que a nivel sociológico, a nivel de comunidad, entremos a un común denominador con respecto a por qué, hablando de ese tema o hablando de, no sé, el suicidio asistido o no sé qué otro tema quieran tomar hoy en día. ¿Me explico? La secularización de nuestro mundo, la desintegración de la familia. Entonces, para que no se oiga nada más como que estoy macheteando la cosa y ahí viene otro cerrado de mente, otro de esos cristianitos que nada más están... ¿Sí me explico? ¿Cómo podemos tomar eso? Es lo que está haciendo este ejercicio. La segunda cosa es la interpretación. Si podemos entablar la conversación y podemos estar de acuerdo con el hijo, con la tía, con el hermano, que son los más difíciles de evangelizar, ¿okay? Con respecto a las evidencias, ahora observen esto, como las evidencias son inmovibles, las evidencias no se negocian, cualquiera que sean esas evidencias, paréntesis, aquí otro ejemplo, ¿ok? Voy a hacer muchos paréntesis a través de la semana, pero y otra vez, espero que esto de alguna manera les sirva o les ayude. Una de las cosas que yo cuido en la cuestión de la predicación o la enseñanza o las conversaciones, cuando alguien quiere tocar esos temas conmigo, en la cuestión de, otra vez, la homosexualidad, la cuestión del matrimonio del mismo sexo, el transgénero y todo ese tipo de conversaciones, yo trato de poner mis cartas sobre la mesa antes de que salgamos de pleito o nos hagamos bien cuatachos. Y la primera es esta. La Biblia prohíbe la inmoralidad, no solamente la homosexualidad. ¿No? ¿Sí? Es inmoralidad. Eso implica no solamente homosexualidad, pero implica obviamente adulterio, implica fornicación, implica pornografía, implica... ¿Sí me explicó? Entonces, tengamos cuidado de no hacer de la homosexualidad el problema. No. Cuando tienes diáconos en la iglesia que tienen años que se descalificaron a sí mismos porque son inmorales y nadie dice nada. ¿No? ¿Sí? A ver, hábleme tantito. Ok, entonces pongamos la cosa a la luz de la... No nada más como una idea o un prejuicio que uno puede tener. Entonces, menciono todo esto porque, otra vez, cuando la gente empieza a hablar de esto y me hacen alguna pregunta, mi respuesta a ello, hablando de las evidencias, todavía no estoy hablando de la Biblia, todavía no estoy hablando de lo que enseña la palabra de Dios, es esto, de que mi perspectiva es esto. Mi perspectiva, que es la perspectiva de la Biblia, menciona la sexualidad como lo que hago, no como lo que soy. Entonces, si yo como hombre tengo atracción por el mismo sexo, eso es lo que hago, no lo que soy. ¿Sí ven la diferencia? Porque trágicamente hoy en día en la cultura, sin saberlo, o a lo mejor lo saben y como quieran no les importa, esta conversación de la sexualidad la presentan como que esto es lo que soy. Entonces, yo soy homosexual, yo soy esto. ¿Sí me explico? Y es así como que no, esa no es la perspectiva de la Biblia. La perspectiva de la Biblia es que la sexualidad es lo que hago, no lo que soy. Entonces, si podemos estar de acuerdo en eso, en esta conversación, pues podemos continuar la conversación. Porque si tu perspectiva es lo que soy, no lo que hago, la conversación va a estar muy dispareja y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces yo diría, no tiene sentido que platiquemos realmente. Porque no es que no quiera escucharte, pero es que simplemente que yo no estoy de acuerdo con tu perspectiva y tú no estás de acuerdo con la mía en ese aspecto. Es un ejemplo de ello. Interpretación, ahora es que vemos lo que significan las evidencias. Aquí es donde empieza a abrirse ¿cómo se llama esto? Empieza a abrirse el diálogo o la compasión o la autenticidad donde la persona o la audiencia, en este caso si es predicación o enseñanza, se empiezan a sentir cómodos en decir, ok, estoy consciente de que en este caso la sexualidad no es lo que soy, es lo que hago. Ok, estoy de acuerdo con ello. A ver hacia dónde va esto, a ver si me conviene escucharlo. Ahora, en el número 2, le vas a dar la oportunidad a esa persona que interprete lo que estamos diciendo. Entonces, esos pasajes están ahí. Observen que Jesús tiene su interpretación, Pedro tiene su interpretación del mismo acontecimiento. Entonces, esta evidencia, que es lo no negociable, cada uno de ellos lo empieza a interpretar de una manera diferente. ¿Sí captamos ello? Entonces, ahí es donde damos margen a la persona, nos damos margen unos a otros a interpretar. Inclusive ahorita vamos a hablar de eso más adelante, pero eso de la interpretación es básicamente que cada quien trae sus propios lentes culturales. Son inevitables. Y la persona que dice no tenerlos, es precisamente, ese es su lente cultural, el no tenerlos, el pensar que no los tiene. En fin, es algo inevitable en ello. Entonces, ahí son ejemplos de ello. La tercera tiene que ver con la aplicación. Basado en las evidencias que he dado,
Número uno, en este caso usando la cuestión de la sexualidad, no es lo que soy, sino lo que hago. Entonces, ¿cuáles son otras, cómo es que esas evidencias afectan mi vida? Si en el caso de la sexualidad no es lo que soy, sino lo que hago, en el número 3 es, ¿qué significa para mí? ¿Sí? ¿Qué significa para el matrimonio? ¿Qué significa para la procreación de hijos? ¿Qué significa para cualquiera que sea el tema? Entonces, en este caso, 1 Corintios 15, 17, 18, ¿qué es lo que dice Pablo? Si Cristo no resucitó. Pablo es lo que está diciendo esto. Para mí, la resurrección de Cristo es esto. De que si Él no resucitó, nuestra fe es completamente es en vano. Estamos perdiendo el tiempo y estamos todavía muertos en nuestros pecados, en nuestro delito. Sí, ven lo que... O sea, Pablo está llevando la conversación a un aspecto radical. Entonces, mi pregunta, que quiero que pienses por un momento. ¿Será posible que muchas de las veces, en cuestión de nuestra predicación, de nuestra enseñanza y nuestro estilo de vida, cuando las evidencias para nosotros es lo que nos dijo el pastor que tuvimos, nuestra abuelita donde nacimos, la tía o mi trasfondo cultural, pero no tengo nada concreto, no tengo la palabra de Dios. Lo que sé de la Biblia es lo que otros me han platicado de ella, pero realmente no estoy comprometido a estudiarla. Es entonces cuando no damos margen ni permitimos que la gente traiga el significado de ello o su interpretación. Rechazamos lo que otros pueden decir, la experiencia de alguien más, la perspectiva de alguien más. Y simplemente los mandamos al infierno, les hacemos el fuchi y terminamos siendo cristianos o iglesias que simplemente atraemos gente que siempre piensan igual. Iglesias que nada más atraen cristianos son iglesias que en un momento dado no estamos viviendo la pureza del evangelio. Porque me caen bien los cristianos, en su mayoría, todos, pero no puede ser nada más cristianos que vengan a una iglesia, ¿me explico? Tiene que haber aquellos que son precristianos, casi cristianos, y unos que no se les ve ni el menor deseo de ser cristianos. Es el tipo de gente que tiene que venir a una iglesia. Entonces, en este caso, da margen a la interpretación, donde empiezas a escuchar cómo la gente interpreta las evidencias. Y la tercera es donde ahora, escuchen esto, ahora valoramos, esto es importante, valoramos la aplicación de lo que la gente está escuchando, otra vez, sea el matrimonio, el dinero, vida después de la vida, la misma persona de Dios, valoramos la manera en que lo interpretan. En este caso, Pablo está diciendo, para mí, la resurrección de Cristo, si no es veraz, si no sucedió, en vano es la fe. ¿Me explico? Pablo está diciendo, aquí se acaba la conversación. Entonces, valoramos esa conversación sin aprobar necesariamente lo que están diciendo. Y eso es difícil de hacer porque no estoy hablando de universalismo, no estoy hablando de que nada más con que la persona sea sincera. ¿Sí me explico? Inclusive hace poco hice un comentario yo que pienso que ofendí gente, pero típicamente me pagan por ofender gente. Pero en Estados Unidos el primer jueves de mayo de cada año es un día nacional o un día de celebración porque es el Día Nacional de la Oración. Día Nacional de la Oración. Es algo constitucional y no es obligatorio, pero típicamente las comunidades, las ciudades se juntan en la plaza o en un lugar cívico y se hace un evento enfocado en la oración. En donde yo vivo, en esta área del sur de Texas, todavía hay una influencia bastante grande de la influencia judeo-cristiana, donde la oración se enfoca en Jesucristo y todo ello. Sí, se presentan personalidades del gobierno, de la ciudad, todo eso. Pero algo que yo dije ese domingo antes del día de la oración, y no recuerdo por qué lo dije, ni cómo lo dije o qué estaba hablando, pero lo que sí recuerdo es esto, que con respecto a la oración, como es el caso de la fe, como es el caso de todo, no se trata de la oración, se trata del objeto de la oración. Entonces es importante orar, pero es más importante a quién oramos. ¿No? ¿Sí? Entonces el comentario que yo hice es que yo hice este comentario el domingo en la mañana y dije, si el día llega en nuestra comunidad, en el Día Nacional de la Oración, que va a involucrar grupos de otro tipo de religiones, fuera del cristianismo, no voy a poder participar. Porque el punto del Día Nacional de la Oración no es orar. El punto es que la oración me lleva a engrandecer, no la oración, no mi oración, sino el objeto de la oración. Entonces, yo no puedo estar en un lugar donde cada quien ora a su Dios y decir que es una reunión de oración, ¿me explicó? Porque yo pienso que el enfoque ya se hizo en la oración, no en la persona a quien oramos. No se estén de acuerdo conmigo en eso. Pero lo que estoy hablando es porque ahora estoy abierto a la posibilidad de dialogar. Entonces, acepto el diálogo, pero el hecho de que yo dialogue con la persona no implica que estoy aceptando lo que la persona cree. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Entonces, como padre, lo clásico para mí como padre, tengo 3 hijos, yo acepto a mis hijos, pero el aceptarlos no implica que cuando ellos hacen algo equivocado, el aceptarte no implica que estoy aprobando lo que hiciste. ¿Sí me explico? Y es bien difícil de hacer eso, súper difícil.
Porque la otra opción o el otro extremo es que empezamos a hacer lo que hicieron los corintios. ¿Recuerdan los corintios? Que primero se hicieron de la vista gorda y había inmoralidad. Pablo los va a reprimir y les va a decir, hey, ¿qué están haciendo? Bla, 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 lidien con el pecado. Finalmente lidien con el pecado, aíslan a la persona y Pablo se da cuenta y dice, espérame, pero no era para eso. Hay que ahora restaurar a la persona. Entonces, ese balance es bien difícil. O sea, nuestra tendencia es o marginamos a la persona y lo vemos como leproso porque no piensa como yo, porque no siente como yo, porque no se peina como yo, porque no habla como yo, porque no tiene el color de piel como yo. ¿Me explico? Y empezamos a crear un sistema de elitismo. Esa es la tendencia que tenemos a hacer. Sucede natural, sucede por inercia la mayor parte del tiempo. A veces es con alevosía y desventaja, a veces simplemente nos creemos mejor que los demás. Pero la otra opción es tratar de ser monedita de oro y ser popular con todos y en este caso empezar a mezclar el evangelio con otras culturas. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde, una vez más, el número 3 es simplemente decir, tengo deseo y tengo una pasión honesta de escuchar tu perspectiva. Quiero escuchar lo que está pasando, porque a lo mejor tú tienes la experiencia personal donde experimentaste una resucitación. Estuviste en el cuidado intensivo por 3 días, el doctor te declaró muerto y regresaste a vida. Entonces, si no es una experiencia propia, que el número 3, estoy dispuesto a escuchar de ello, pero ahí no se acaba la conversación, porque el número 4 habla acerca de una perspectiva. Ahora que hemos entablado una relación de confianza donde estás dispuesto a escuchar mi versión, yo escucho tu versión, basado en las evidencias, basado en el hecho de que empezamos a ver que tenemos diferentes interpretaciones del mismo acontecimiento, el número 4 es, ¿cuáles son otras maneras de ver las evidencias? Si acaso algunos de ustedes son padres de familia, el número 4 para mí es extremadamente importante como padre, porque para el número 4, lo que yo pienso en la crianza de mis hijos es que en el número 4, ahora, después del 1, 2 y 3, ahora estoy creando un ambiente o una cultura en la casa donde ahora ellos, mis hijos, quieren escuchar mi manera de pensar. En lugar de decir, porque soy tu papá, se va a hacer así. Mientras estés bajo la cobertura de este techo, vas a hacer lo que yo te digo. Claro que puedo hacer eso en un momento dado, pero el número 4, piensen en términos de predicación. ¿Cómo le hago en la predicación para que la gente quiera escuchar lo que estoy por decir? No estoy diciendo que la gente cree lo que estoy por decir, simplemente quiere escuchar lo que estoy por decir. ¿Sí ven la diferencia? No tienen que creerlo. Entre paréntesis, lo que tienen que creer la gente es que yo lo creo. Mi predicación tiene que ser tal que es obvio que yo no puedo controlar quién cree y quién no cree en Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Pero lo que sí puedo controlar es que aun si tú rechazas el evangelio, tú estés convencido que yo creo en el evangelio. Entonces, en este caso, ¿cuáles son otras maneras de ver las evidencias? Observen los ejemplos. Son personas que no compartían la misma idiosincrasia y la misma cultura, el mismo trasfondo y mucho menos la misma perspectiva de Dios. Estamos hablando desde griegos, estamos hablando desde el Sanedrín, estamos hablando desde el gobernador romano. ¿Sí me explico? Entonces, ya aquí es donde, para el número 4, como predicador, como evangelista, como pariente que estoy orando por un tío, estoy orando por una hermana que necesita conocer a Cristo, el número 4 es el tipo de persona que está tan confiado en su experiencia con Cristo, que en el número 4 es donde empiezas a aceptar a la gente sin aprobar lo que hacen. El número 4 genuinamente hace relaciones genuinas con personas que son completamente opuestas a ti, pero no apruebas lo que hacen. Entonces, en este caso, es lo que vamos a encontrar aquí. Obviamente, llega el punto en el cual el evangelio empieza a penetrar y la pregunta es, ¿qué es lo que causa que otros vean las evidencias diferentes a las mías? Es una pregunta extremadamente importante. Porque si acaso ustedes van o están o llegan a ir a una iglesia establecida en lugar de una plantación, en las iglesias establecidas, esta pregunta número 5 es crucial. Porque aquí es donde entras a un contexto, a un sistema, a un ambiente, a una cultura teológica, denominacional, cultural dentro de la iglesia, que esa pregunta te va a ayudar a procesar, una vez más, sin aprobar lo que hace la iglesia, pero aceptarlos tal y como son. Como pastores muchas veces cometemos el error de amar o de orar por la iglesia ideal, pero lo que tenemos es la iglesia real. ¿Me explico? Entonces siempre estamos deseando ese modelo. Inclusive, y no sé si ha sido el caso de ustedes o lo es ahorita, pero muchos que se han lanzado a plantar iglesias, por la frustración de haber estado en una iglesia establecida y les fue como en feria. Entonces dicen, nunca más en mi vida me tengo una iglesia como estas. Por eso yo voy a empezar en mi propia iglesia. Y qué bueno, y necesitamos plantaciones de iglesias, pero es obvio que eventualmente la iglesia plantada se va a hacer establecida pronto. Entonces se les va a acabar la novedad de que era nueva, ¿no es cierto? Entonces,
las mañas vuelven a surgir y otra vez, es la misma situación otra vez. El punto aquí simplemente es que observen que crece en mí, después de estos 4 puntos anteriores, ahora hay un deseo de que no solamente yo empiezo a ver a mis hijos, que son otra generación, y veo sus perspectivas un poquito diferentes, veo cómo se relacionan con el sexo opuesto, veo cómo es que ellos perciben la cuestión de las finanzas, inclusive la perspectiva de quién es Dios para ellos. Ahora el deseo es de que ellos tengan esa curiosidad de saber por qué yo pienso como pienso. ¿Por qué es que yo veo la vida de esta manera? Y otra vez traduzcan eso en la predicación. Lo último, que es la que más me gusta hablar, es el conocimiento propio, que es la última de ello. No inició ahí la predicación, no inició ahí el evangelismo, no inició ahí la relación interpersonal con parientes o con compañeros de trabajo. Es por qué interpreto y aplico las evidencias, que en este caso es la resurrección, pero cualquiera que sea la evidencia, de la manera en que lo hago. ¿Por qué lo hago de esta manera? En otras palabras, el número 6 ya es el punto en el cual yo como persona, como pastor, como predicador, ya me gané la confianza, ya me gané esa cuestión entre la gente de que quieran escuchar lo que quiero decir, y ahora sí voy a encarnar el mensaje, del cual Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11, mejor lo leemos, porque es un pasaje extremadamente importante que el apóstol Pablo va ahora sí a decirnos por qué él cree lo que cree con respecto a la resurrección de Jesús. Filipenses 3, otra vez, si han leído Filipenses, los escritos de Pablo son bien predecibles. Pablo típicamente divide sus cartas. La primera mitad es la teología, la doctrina, lo sólido, lo pesado, lo fuerte del argumento que le está construyendo en cuestión teológico, doctrinal. La segunda parte de la carta típicamente eso es lo que significa, la aplicación de ello. Entonces el capítulo 3 ya entra en esa parte de la aplicación. Y en esa aplicación, si ustedes recuerdan, al principio, este es el versículo 7, pero al principio él está echándose un round, como es costumbre de Pablo, con los judaizantes. Y Pablo le advierte a la iglesia de los filipenses, tengan cuidado con estos perros, les dice él. ¿Recuerdan eso? Tengan cuidado. Y básicamente el punto es esto, tengan cuidado porque ellos están tratando de llevar a la iglesia de regreso ¿a dónde? Al judaísmo, a los rudimentos del judaísmo. Entonces, Pablo es donde previos versículos habla acerca de sus credenciales judías o, no sé, teológicas. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado en el 8º día. En cuanto a la ley, dice él, irreprensible. Y llega a esta conclusión. Mas, sin embargo, todo esto que les he dicho, ustedes que se quieren regresar al judaísmo, y yo que era parte de la élite del judaísmo, fui de los príncipes del judaísmo, dice, sin embargo, todo aquello, ¿qué es el judaísmo, las prácticas, ¿sí? Que acabo de mencionar, para mí, literalmente, era automáticamente ganancia. Mas ahora, todo eso lo considero como ¿qué? Cero. Ustedes están tratando de obtenerlo, yo lo tuve y es completamente nada. Este es el último de los 6 principios. Pablo ahora sí está explicando por qué creo en la resurrección y qué es lo que significa para mí. ¿Sí? Entonces, una vez más, piensen en su sermón, piensen en su enseñanza de escuela dominical, piensen en su relación con sus familiares. Este es el momento en el cual testificamos, el momento en el cual decimos, esto es el evangelio y eso es lo que pasó de mi vida con el evangelio. Dice el apóstol Pablo, es más, todo lo considero pérdida, no porque sea malo. El judaísmo no es malo en sí. El judaísmo fue un regalo de Dios, pero todo regalo que hacemos de él un Dios termina siendo una pérdida. ¿Me explico? Porque lo anteponemos al dador del regalo. Por eso es que usé la analogía de la oración. La oración es importante y es crucial, pero el punto no es orar. ¿Qué es el punto? Es el objeto de la oración, ¿verdad? Es el objeto de la oración. Entonces, en este caso, lo considero como pérdida, y la razón que lo considero como pérdida es porque, aquí es el contraste, es por el incomparable valor de ¿qué? De conocer, y no solamente es algo intelectual, pero es la manera en que Adán conoció a Eva y concibió. Algo de intimidad. ¿Conocer a quién? Conocer a Cristo. Conocer no solamente al dador de la ley, pero al cumplimiento de la ley. ¿Recuerdan eso? Entonces, él está diciendo, ustedes se conforman simplemente con el regalo. Yo estoy hablando de conocer al dador del regalo, que en este caso es la ley o el judaísmo. Dice, el cual es mi Señor. Esa palabra Señor es la palabra que solamente se le daba a los césares. Sí, en el gobierno, que eventualmente les va a costar la vida a los que no confiesen que César Augusto es el Señor. Era un título que solamente ellos recibían. Entonces, ahora es el de Cristo y dice Pablo, Él es mi Señor. Por Él, por mi Señor, observen esto, porque acuérdense, el punto número 6 que estamos hablando es
¿Qué significa para mí? 1, 2, 3, 4, 5 puntos. ¿Qué significa para mí las evidencias? Y en este caso estoy compartiendo la implicación. La implicación es que lo he perdido. ¿Qué cosa? Ahora, ¿está hablando de una manera metafórica? ¿Es algo como una analogía? ¿O literalmente lo perdió todo Pablo? Es literal. Esto no es un concepto, esto no es algo nomás para ponerlo en Facebook, donde estamos haciendo una referencia de algo. Es algo literal, lo he perdido todo y lo tengo por literalmente pérdida. Ahora, una vez más, no porque lo que poseía era malo, es que simplemente cuando entra esta cuestión del señorío de Cristo, no hay comparación en esto. ¿Me explico? Es lo que está hablando Pablo. Una vez más, estas cartas típicamente fueron escritas porque la gente proclamaba el señorío de Cristo, pero empezaron a mezclarlo con otras cosas. Entonces, estas enseñanzas típicamente fueron dadas, y pienso que es el principio de hoy en día de este ejercicio, es que hoy en día, en nuestras iglesias, en nuestra propia vida, el señorío de Cristo, que es tangible y real, no estoy cuestionando la salvación de la iglesia, el problema es que está literalmente mezclándose. Entonces, al mezclarse, encontramos un problema de prioridades, un problema en el cual empezamos a procesar la vida de tal manera que nuestro estilo de vida no está proclamando la exaltación del señorío de Cristo. Casi estamos proclamando a un Cristo que es nuestro sirviente cósmico. Will Smith acaba de hacer la película, no de caricatura, pero película de Aladdin. ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? La acaba de hacer. No sé si ya salió, está por salir. Pero, ¿quién es Will Smith en la película? ¿Qué personaje es él? Eso es lo que hemos hecho de Cristo. Un genio de la lámpara, en el cual Él no es Señor. Él simplemente está aquí para darme lo que yo necesito. ¿Me explico? Ahora, porque somos buena gente y es lunes, y los lunes ando un poquito más caritativo, les voy a dar el beneficio de la duda. El beneficio de la duda, ¿por qué pensamos así? Y por inercia hacemos esto. Una es porque ignoramos el evangelio. Es una. Entonces, ahí sí no les puedo dar excusa a nadie. El evangelio es bien claro. Pero la otra es porque la cultura Hollywood nos presenta nos hace una presentación de un divorcio o de no sé cómo decirlo esto, pero es una presentación de la maldad, del bien y el mal. Observen las películas. Siempre hay un bien y un mal. Siempre está la persona buena y la persona mala, y obviamente, típicamente, a menos que sean los Avengers, pero típicamente ganan los buenos. Sí, a menos que se tiene que morir Iron Man, el hombre de acero, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero ya le eché a perder la película. Perdón. Es que me emociono, pienso en Cristo en los Avengers y casi suena igual para mí. Ahí está casi la cosa. El punto con Hollywood es que eso no es lo que la Biblia enseña. No hay competencia con Dios. No hay tal cosa entre bien y mal. O sea, la lucha es entre Satanás y la iglesia, no entre Satanás y Dios. ¿Sí me explico? Porque no hay quien le haga. No sé si captamos esa enseñanza. Pero a raíz de ello, es que en este caso Pablo lo que está diciendo que es normativo se ve como algo radical. Donde dice, lo he perdido todo y lo pierdo todo con el único propósito de que al final yo pueda ganar a Cristo. ¿Qué significa eso? Qué bueno que preguntan, porque para allá va. Dice, ganar a Cristo significa que me quiero encontrarme, ¿qué cosa? Y otra vez, no traigo mi anillo ahorita, pero si trajera mi anillo de matrimonio, el anillo es obviamente un símbolo, ¿verdad? Es un símbolo. Esto no es el estar casado, es un símbolo. Pero yo siempre le digo a la gente que no luchen por su matrimonio, que luchen por la persona con la que se casaron. ¿Por qué? Porque matrimonios podemos hacer otro con alguien más. Entonces el punto aquí no es estar casado. Para mí, 22 años, el punto no es casarme, lo cual es de Dios, lo honramos y es una estructura, es un sistema, es algo que honra a Dios y nos beneficiamos de él. Pero para mí la ventaja del matrimonio es la muchacha que escogí hace 22 años. Es el punto de que los 7.4, no sé qué tantos hay, billones de personas sobre la faz de la tierra, no quiero casarme con nadie más, quiero nada más a ella. ¿Me explico? Porque el punto no es perder mi soltería, el punto no es casarme, el punto ¿quién es? Es ella, es el punto. Entonces, observen que para él el punto, ¿qué es el punto? Es Cristo. El punto no es ir al cielo, es importante ir al cielo, el punto no es evitar el infierno, es importante no ir al infierno, pero ¿qué es el punto? El punto es Cristo. Entonces, estos judaizantes, ¿qué es lo que estaban haciendo? Retrocediendo a un sistema en el cual minimizaba a Dios y ellos podrían simplemente unirse ¿a qué? A las leyes de Dios, manipularlas o lo que fuera. Y les doy crédito. Eran hombres piadosos, eran hombres de integridad, pero obviamente no valoraban lo que Pablo valoraba. No quiero mi propia justicia. Wow, aquí es donde se meten problemas Pablo. Aquí es donde empieza Pablo a hablar de... Esto es exactamente lo opuesto al judaísmo, ¿no es cierto? Porque no quiero mi propia justicia, quiero una justicia forense. ¿Sí? Ahora, aquí otra vez, tengo que hacer otro comercial.
Esto es extremadamente importante para mí porque esto lo he estado enfatizando en mi iglesia pues, por 6 años que he estado ahí y hasta la fecha todavía no cae el 20 por lo que veo. Pero la experiencia de salvación del hombre es una experiencia que tiene una transacción legal doble. Y cuando digo doble, estoy hablando de que la pasión de Cristo, lo que Mel Gibson hizo en su película, de la pasión de Cristo, esa noche que él va a ser entregado, esa traición, esa tortura, esa crucifixión, eventualmente consumado es su muerte, eventualmente puesto en un sepulcro, no resucitación, pero resurrección, eso es necesario. Y lo celebramos, y la Semana Santa es extremadamente importante, la acabamos de celebrar. La obra expiatoria de Cristo fue anunciada desde al principio, ¿me explico? Él simplemente lleva esa experiencia en su cumplimiento. Pero convenencieramente olvidamos que esa es la mitad del proceso de la transacción legal. Y hablo de legalidad porque si hablamos de justicia, del lenguaje de justicia, hablamos de algo legal, el hombre legalmente le pertenece a Satanás. ¿Verdad? En otras palabras, mis hijos no tienen un problema de que son adolescentes, de que tienen un carácter fuerte, que es la mayor y es de la primogénita en la familia porque tiene el apellido así fuerte. No, su problema es que su espíritu está separado de Cristo. Tiene que ser regenerado a través del Espíritu Santo. Se le llama salvación. ¿No? ¿Sí? Sí. No es que pasé por mi segundo divorcio y no porque soy bipolar. Todo eso lo consideramos y son factores y hay atención médica, hay atención de consejería y hay problemas mentales. No minimizo nada de ello. Pero el problema del ser humano, ustedes sabemos que es un problema del alma. Okay. Entonces, esa obra expiatoria de Cristo es necesaria. Literalmente, el Padre es satisfecho cuando Cristo, el que no conoció pecado por nosotros, dice Corintios. ¿Me explico? Entonces, es literalmente la venganza, la ira de Dios puesta sobre su Hijo. Porque el Dios que es justo, Él demandaba justicia, pero en su misericordia, Él proveyó el justificador. ¿Qué implica ello? Que la cruz es literalmente el beso entre la justicia y en este caso el amor de Dios. La ira de Dios con esa compasión de Dios. Cristo es la expresión de ambas. ¿Me explico? Todo eso es necesario, pero eso es la mitad del proceso legal. La otra mitad del proceso legal es que ese viernes en la noche, esa experiencia del viernes de la muerte de Cristo, es que nosotros Pablo entrega su propia justicia, que la justicia del hombre es simplemente vanagloria, es simplemente perdición. ¿Me explico? La justicia del hombre es olvidarse de Dios. La justicia del hombre es amarse a sí mismo más que amar a Dios. La justicia del hombre es Génesis capítulo 3. La justicia del hombre no es accidental, es premeditada. ¿Sí? Por ahí decimos, y lo escucho de diferentes maneras, pero es básicamente que nuestros pecados no nos hacen pecadores. Es porque somos pecadores que pecamos. Entonces, ¿se me explicó? Entonces, aquí el punto donde ves esto. Esa experiencia expiatoria de Cristo es el principio. El hombre deposita su pecado en Cristo. Cristo, por su trabajo expiatorio, perdona al hombre. El problema con ese perdón es que ese perdón solamente nos lleva a una posición de inocencia que es la que tuvo Adán antes de pecar. Adán solamente fue inocente. Para una relación y una unión con Él, la inocencia no es suficiente. Se necesita ser cubierto bajo la justicia, la perfección. Dios es un Dios perfecto. ¿Sí me explico? Dios es un Dios santo. Dios es un Dios de majestad. Y Él, aunque Él quisiera, Él no puede tener unidad o relación con un ser que no ha sido investido con la gloria de Dios. Entonces, cuando el hombre pone su confianza en Cristo y es perdonado, el hombre solamente es inocente. El hombre solamente ha evitado el infierno. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. La segunda parte de la transacción es cuando Cristo deposita en el hombre 33 años que Él ha vivido sobre la faz de la tierra. Su vida de perfección de 33 años ha sido puesta en nosotros. Existe en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo y entregamos nuestro pecado, Él nos entrega su vida. Por lo tanto, este es el punto. El punto es de que si Cristo hubiera llegado a este mundo un martes y para el miércoles o ese martes en la noche, Él va a un madero y muere y resucita, hubiera sido en vano. Porque no era suficiente que Cristo muriera. Cristo tenía que vivir. ¿Me explico? Pablo usa la analogía del segundo ¿qué? El segundo Adán. Porque el primer Adán, el cual, sabemos la historia, ¿sí? Fue aquel que caminó en inocencia, pero eventualmente ¿qué hace? Crea su propia justicia.
El segundo Adán tiene que caminar, bueno, y otra vez, váyanse a Filipenses capítulo 2, ese himno hermoso, que ¿qué es lo que dice? Que estando en la condición de Dios no escatimó, sino que literalmente se desprende. En otras palabras, él tenía la habilidad de poder usar todo a su gloria para su propia ventaja. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo es un misionero. Cristo usa toda su ventaja para dársela a alguien más. Esa ventaja que él da a alguien más no es solamente su muerte en la cruz, pero son sus 33 años de vida sobre la tierra. Entonces los 33, sí, los evangelios, los 4 evangelios que narran no la historia, pero las historias, porque no es algo cronológico, son eventos, ¿verdad? De Cristo. Entonces, esos eventos narrados tienen un propósito, y el propósito es que Pablo está diciendo, no quiero ya mi propia justicia, sino que ahora, la que procede por ley, sino la que se obtiene mediante ¿qué cosa? Entonces, en este caso, la fe, observen esto, la fe es simplemente un regalo de Dios, porque Dios es generoso, Dios nos dio a su Hijo, y Dios nos da la habilidad, lo pone en nosotros, esa habilidad de poder entregar a Cristo nuestra confianza, depositarle en Él, recibir su perdón, y a través de la fe, Cristo ahora deposita en nosotros 33 años de su vida en nosotros. De tal manera, aquí es el punto, de tal manera que aquí la meta no es evitar el infierno, aquí la meta ni siquiera diría yo que es ir al cielo, aquí la meta es unirme a Él, y para unirme a Él es en este momento en la tierra. ¿Sí me explicó? No es unión con Él. Pablo no está hablando de vida después de la vida, ¿o sí? ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando, ¿por qué? Porque, qué bueno que preguntan, siempre hacen las preguntas correctas, porque para allá va Pablo. Sino que es la que se obtiene mediante la fe. ¿Por qué? Porque la justicia que procede de Dios, ¿cómo está basada? Está basada en el don de Dios. Entonces, el Dios que demanda justicia da la capacidad para poder creer en esa justicia. En otras palabras, la fe no es simplemente algo que el hombre posee por sí mismo o el hombre puede ejercer por sí mismo. La fe es el producto del don de Dios. ¿Qué es el punto aquí de la historia? Observen todo lo que está diciendo Pablo. El punto que Pablo es bien claro en dejar esto sin tela de dudas. Lo único que yo traje a esta conversación de unión con Cristo fue mi pecado. Es todo lo que traje. De ahí en fuera, todo le pertenece al Dios que ha perdonado mi pecado y el Dios que me ha entregado a su Hijo. Y cuando digo a su Hijo, son sus 33 años de vida. ¿Qué significa ello? Eso es lo que significa. Significa que otra vez no he perdido todo a fin de conocer esa relación. Es una transacción dual, muchachos. Transacción dual, doble expiación. ¿Así se dice expiación? Doble transacción. Yo entrego mi pecado, Él entrega su justicia, 33 años, y experimentar ¿qué cosa? ¿Qué produce esa transacción doble? Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. La resurrección de Cristo es simplemente el Padre diciendo, los 33 años de vida de Jesús sobre la tierra fueron perfectos. No hay absoluto. Él es el cumplimiento de la ley. Él es el que satisface mis requisitos. Pero una vez más, Él no solamente es mi expiación, Él ha sido depositado, su vida ha sido depositada en mí. Que dice Él, eso significa que ahora quiero participar ¿en qué cosa? En sufrimientos. Una vez más, sufrimientos y llegar a semejante a Él en su muerte, eso encapsula, eso presenta 33 años de vida sobre la tierra. ¿No? ¿Sí? Ese es mi punto. Mi punto simplemente es esto, que la teología de la maldad y el sufrimiento tiene que ser uno de los distintivos del cristianismo hoy en día. Lo que la Biblia enseña con respecto a la maldad y el sufrimiento, ¿por qué? Porque solamente va a incrementar y está incrementando, porque nadie está exento de él. Pero aparentemente Pablo lo ve como uno de los distintivos, como una de las cosas características que hace que Cristo ponga su vida en mí. El Evangelio de la Prosperidad, ¿saben de qué estoy hablando? Sí. Dice exactamente lo opuesto. El Evangelio de la Prosperidad simplemente lo que dice es, ven a Cristo, conoce el poder de su resurrección para que evites el sufrimiento, para que evites la muerte. Y Pablo dice, no, eso significa exactamente unirme a Cristo, donde no es tanto que Pablo o Cristo están promoviendo el sufrimiento, entonces no escuchen de mí un evangelio masoquista, ¿ok? No estoy diciendo eso, porque el sufrimiento es real y muchos de ustedes vienen de contextos donde hay mucho sufrimiento. Trágicamente algunos vamos hacia el sufrimiento, no lo sabemos, pero probablemente para allá vamos, no lo sé. Pero el punto es el punto simplemente es el punto de lo que está diciendo Pablo es esto, es de que cuando hay esa transacción doble, no me hace inmune del dominio del príncipe de este mundo, del príncipe del aire. ¿Quién es el príncipe del aire? Okay. Lo que me hace entender, eso es lo que me hace entender, lo que me hace ver, Pablo está diciendo, es que ahora el dominio de Satanás es procesado
a través de una perspectiva de un dominio supremo, de una supremacía. Porque el problema con Satanás en nuestro mundo es que como cristianos muchas veces reaccionamos a su dominio como si él fuera ser supremo. Por eso es lo que acabo de decir de Hollywood. ¿Cómo presenta Hollywood el bien y el mal? La película del exorcista. ¿Sí me explico? Como si hay una dualidad, no sé cómo se diga en español, pero como que si hay este estira y afloja donde Dios está batallando con Satanás. No. Satanás es un siervo de Dios. El infierno es un instrumento de Dios. No estoy implicando que yo entiendo por qué las cosas suceden y las tragedias suceden. ¿Me explico? La maldad es real y el pecado es real. Pero todo lo que estoy diciendo es que Pablo está llevando al punto del sufrimiento, al punto de la semejanza a su muerte como la meta. Porque aparentemente el que los 33 años de la vida de Cristo hayan sido puestos en mí después de que yo entregué mi pecado a Él, es que ahora Cristo me da la habilidad de ver el sufrimiento y la muerte como los vehículos o como el vehículo que me lleva a asemejarme a Él. Porque una vez más, la meta no es evitar el infierno, la meta no es simplemente ir al cielo, la meta es semejanza a Él. Y termina diciendo en el 11, así espero alcanzar, ¿qué cosa? No la resucitación, pero espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Ese es el número 6. Es aquí cuando Pablo tiene una audiencia cautivada y les deja caer la bomba del Evangelio. Y el resto es historia, porque el Evangelio llega a nosotros porque estas iglesias entendieron el mensaje. ¿Me explico? Porque Pablo va a poner algo claro en este mensaje. Y prueba de ello es que lo van a encarcelar y eventualmente lo van a matar. Porque esas son las evidencias de que el mensaje fue claro, ¿no es cierto? O sea, no hay tela de duda en ello. Muchachos, ¿todos bien? ¿Sí? Permítanme orar para irnos. Padre, queremos agradecer que las palabras de Pablo no solamente crearon mella, hicieron mella y trascendieron generaciones, pero son tus palabras, es tu ejemplo, es tu justicia, es tu experiencia de haber traído esa resurrección de entre los muertos. Y ahora, Señor, simplemente descansamos en que estas enseñanzas, en que estas palabras sigan siendo verdad hoy en día. Por lo tanto, Padre, queremos orar para que nos des la habilidad de poder a través de esta semana abrazar no solamente tu mensaje, pero unirnos a ti, verte a ti como la meta, abrazar, Señor, quién eres tú y no conformarnos con simplemente el perdón de pecado, sino literalmente ver tu justicia, tu persona desplegada, creciendo en cada uno de nosotros. Gracias por esa santificación, gracias, Padre, por esa similitud por la cual anhelamos y vivimos. Suplicamos que sigas usando el resto de esta semana para tu honra y tu gloria. Gracias por el tiempo que nos permite pasar esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.